Hola, bienvenidos a un viaje a través de la teología de Tertuliano. En esta ocasión, junto a Hilda Jules de Bedford, Ilka Roja Villarreta, Lucía Fernández y Yashira Ramos. No esperemos más e iniciemos con esta travesía. Punto de vista de Tertuliano, denominado teología tipo A. A fines del siglo II, la teología cristiana ortodoxa presentó tres puntos de vista diferentes, a los cuales denominó teología tipo A, tipo B y tipo C. La diferencia de cada teología se encuentra en el punto teológico que se refleja en cada tema. El lugar en donde se desarrolla dicha teología tipo A es Cartago. Cartago, ciudad fundada alrededor del año 800 a.C. por Dido, la hermana de Pigmalión, rey de Tiro, el cual sostenía desavenencias con su hermana por haberse casado con su propio tío Arcebas, sumo sacerdote de la ciudad, quien era muy rico. Él y su esposa eran la cabeza del poder fenicio. Cartago era una ciudad con una ubicación privilegiada. Se encontraba en el noreste del Magreb, en el actual Túnez. Era una ciudad triplemente amurallada, ubicada en lo alto de una lengua de tierra que dominaba la cuenca occidental y oriental del Mediterráneo. En la orilla de la costa de la ciudad se encontraban ubicados los dos puertos más importantes de la antigüedad. Tenía una ubicación muy codiciada por todos. Se considera que Cartago llegó a ser la ciudad más rica de toda la región, controlando gran parte del comercio. El máximo exponente de la teología tipo A, nacido hacia el año 145 después de Cristo, hijo de un centurión romano en Cartago, Quintus Septimus Florens Tertulianus, se formó en griego y latín y se convirtió en abogado en Roma, donde se convirtió al cristianismo hacia el año 185 después de Cristo. Tertuliano dijo que no podía imaginar una vida verdaderamente cristiana sin una ruptura consciente, es decir, un acto radical de conversión. Antes de su conversión se entregaba al libertinaje típico de la sociedad romana, incluyendo la promiscuidad sexual y el disfrute de los juegos en la arena. Le afectaron profundamente los testimonios de los cristianos martirizados en la arena, y es probable que su conversión se debiera a ello. En este momento quiero abarcar un poco el tema de la incidencia de la teología tipo A de Tertuliano. Cuando hablamos de la incidencia, tenemos que hablar de las repercusiones que tuvo su teología dentro de la iglesia. Y tenemos que hablar del pensamiento en cuanto a la filosofía de la época y su manera de cómo negaba la forma en la que se conocía o se hacía la verdad en ese momento. Más aún, esa verdad generadora de herejías, que no eran consecuentes con la verdad divina. Es decir, que Tertuliano rechazó a los filósofos paganos y citó palabras como todas las herejías, en último término, tienen su origen en la filosofía. De ella proceden los errores que llevan a la desestabilización de la fe. Y citado estas palabras, podemos decir que esas herejías tuvieron su origen ahí, pero gracias a la filosofía o al desarrollo o la incidencia positiva que tuvo Tertuliano dentro de la fe cristiana, se pudo aclarar mucho de esa teología en esa época. También podemos resaltar que su influencia en la iglesia fue de gran impacto, ya que logró escribir prosas latinas originales y desarrolló un vocabulario que más tarde se utilizaría en el pensamiento cristiano. Cabe señalar que Tertuliano no solo dejó una influencia que hasta el día de hoy utilizamos nosotros, sino que los cristianos todavía hablan de esa incidencia, de ese impacto que tuvo, no solamente en la filosofía que nos dejó, en la forma como vestirnos, no solamente en las diferentes divisiones que hizo de la teología, sino en todo el legado que a lo largo de su vida él desarrolló. Tertuliano, como hombre de convicciones fuertes y conocedor de la administración y la historia, polémico para los romanos por su manera de pensar y postura fuerte y frente a situaciones políticas que dañaban o iban en detrimento de la fe cristiana. Para toda la herencia de hechos y obras que ha dejado, hoy nosotros todavía podemos disfrutar de ella. Sin lugar a duda, el mayor exponente de la época, con un legado digno de admirar y que aún en nuestros días es utilizado para sustentar teologías como las que estamos abordando en este tema.
Empezaremos con esa frase célebre que dice: los cristianos no nacen, se hacen, del gran teólogo Tertuliano. En esta ocasión mencionaremos algunas de las causas e implicaciones de la teología tertuliana. Entre sus causas tenemos defender y explicar su nueva fe, exigir a los perseguidores del cristianismo que respetasen la ley y sus normas auténticas, contra las herejías. Según él, hacían inútil toda controversia con los disidentes, contra los falsificadores de las doctrinas, diciéndole que la regla de fe es la que viene de Cristo, contra Marción, un líder de una secta gnóstica, contra Hermógenes, que afirmaba que Dios creó al mundo a partir de la materia existente, contra Valentino, un gnóstico alejandrino y dualista. Implicaciones. Sus escritos centraron a sí mismo la importante tesis de que las Sagradas Escrituras solo podían ser interpretadas por miembros calificados de la Iglesia. Creencias cristianas como el valor y determinación de los mártires, el rigor moral y unas creencias intransigentes en un solo Dios. Críticas a las herejías gnósticas de Marción, que distinguían dualísticamente el Dios del Antiguo Testamento del Dios bueno del Nuevo Testamento, que había enviado a Jesucristo para salvar a la humanidad. Consecuencias de la teología tipo A de Tertuliano. La teología tipo A de Tertuliano ha tenido varias consecuencias a lo largo de la historia. Tertuliano fue un influyente teólogo cristiano del siglo II y III, conocido por su defensa del cristianismo y su estilo retórico. Algunas de las consecuencias de su teología incluyen desarrollo del pensamiento trinitario. Tertuliano fue uno de los primeros teólogos en desarrollar la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Influencia en el desarrollo del derecho canónico. Sus escritos sobre la moralidad y la disciplina eclesiástica tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del derecho canónico, que son las leyes y regulaciones de la Iglesia Católica. Defensa del cristianismo contra la herejía. Tertuliano escribió extensamente en defensa del cristianismo contra las herejías y los ataques de los paganos. Sus obras ayudaron a establecer una base sólida para la apologética cristiana. Influencia en el pensamiento occidental. Las ideas de Tertuliano sobre la relación entre la fe y la razón, así como su énfasis en la importancia de la verdad y la moralidad, han tenido un impacto duradero en el pensamiento occidental. Estas son solo algunas de las muchas consecuencias de la teología tipo A de Tertuliano. Su trabajo ha dejado una huella duradera en el cristianismo y en el pensamiento religioso en general. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tertuliano y la teología tipo